la felicidad no es casualidad. Bienvenidos a un nuevo programa especial de Aire de Campo con equipo especial. ¿Por qué equipo especial? Porque parece ser que nosotros somos el equipo de exteriores. Sí, señor. Buen día y bienvenida Antonella Piersanti. ¿Cómo le va? Joaquín Pinasco, muy bien, a cielo abierto y desde Tecnópolis en un predio espectacular en el territorio del AMBA. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, hay una agrupación enorme nacida en Argentina que se llama CREA, Consorcio Regional de Experimentación Agrícola, y que cada tanto se nuclea en la Asociación Argentina de CREA y queda ACREA. Acá estamos. Son más de 200 grupos de trabajo que están en el país y en Uruguay, con algunos nortes que uno puede divisar y que por supuesto puede leer en el programa que se dio, porque cuando vos estés viendo este programa, CREA ya va a haber sucedido con sustentabilidad, economía, inteligencia emocional, desarrollo personal, bueno, mucho antes. Mucho color verde, que para el campo es un color más que identitario, y que este año, este 2025, tiene una consigna, el Congreso CREA, que es Viví la energía transformadora. ¿Y sabes qué, Joaquín? Recorriendo todo este congreso, me di cuenta que creo que es algo que es característico de CREA, va mucho más allá del campo o nos hace pensar si casi todas las áreas que nos componen en la sociedad no son parte del campo. A mí ya me hizo pensar, y cuando vengo a las reuniones, creo que son cada 3 años de ACREA, me doy cuenta que el campo está inserto en cada cosa que haces. Vos, ahora, a la mañana, tomando mate en tu casa, estás íntimamente ligado al campo, desde la yerba que estás tomando, o el café, o la leche, desde las cuestiones en las que se hace, no sé, el acolchado de la cama, desde las demás 600 funciones que tiene el maíz. Hay un montón de cuestiones que tu vestimenta, ¿cuánta vestimenta viene del campo? De la llama, de la oveja, textiles, un montón. Cuero. Lo cierto, todo. El cuero de nuestros calzados. Todo. Lo cierto es que recién, pensando en esto, y uno se puede responder acá las preguntas, Joaquín, sí, y afuera también, pero sin dudas que este año CREA apostó por todo, la neurociencia, por ejemplo, los principales voceros de esa área, los artistas, música en vivo y en directo, también la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y un eje que es transversal como la sustentabilidad. Quédate con nosotros porque vas a poder absorber todo el conocimiento que brindó CREA en estos 2 días acá en Tecnópolis. La verdad, un despliegue extraordinario tanto de la infraestructura, la arquitectura, los espacios, como de este grupo de personas que trabajan incansablemente para que el campo argentino siga evolucionando. Quédate con nosotros y mira lo que pasó. Ya no me busques en cualquier esquina. Te haces más daño con tu mismo engaño. Angie Naveira, presidenta de Barbechando, muchísimas gracias por estar en Aire de Campo y felicitaciones porque el despliegue que han hecho aquí en el Congreso CREA es realmente impresionante. Gracias a vos por invitarme, me gusta mucho cuando charlamos porque sacás lo mejor de mí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Estuve ahí husmeando un par de reuniones, muchas reuniones y pregunté qué es eso. Bueno, Barbechando ha hecho reuniones multifactoriales con diferentes jugadores e invitados en los cuales están los productores, el gobierno, interlocutores, diputados. Primero me pareció fantástico porque es una buena forma de arrancar, empezar a conversar. Y segundo, contame un poco qué es lo que vi. Lo que viste fue primero una charla que el título fue El campo y la política, el agua y el aceite. Mirá. Y después de esos 15 minutos demostramos que el agua y el aceite sí pueden no solo convivir, sino que potenciarse. Y a continuación los invitamos a 12 mesas de trabajo, porque era trabajo. Diputados en cada una de las mesas, productores agropecuarios, instituciones del agro y un moderador CREA, por supuesto, para poner orden. Un orden del día e hicimos una ronda CREA. La base, propuestas, diálogo y construcción. De lado los reclamos y las quejas. Y fue una cosa maravillosa. ¿Cómo transitó esas conversaciones? ¿Cómo fluyeron? ¿Y de qué se habló? Se habló, en cada una de las mesas tenías diputados y senadores de todas las provincias. Entonces, claramente, se trataba de ir llevando la conversación hacia las realidades diferentes de cada una de las provincias. Pero lo bueno fue que productores de Entre Ríos se sentaron a una mesa de La Pampa y empezaron a escuchar también otras realidades, otras miradas, pero lo mejor de todo, Joaquín, otras soluciones. Lo que es un problema de algún tema puntual en Entre Ríos es, a lo mejor, un tema ya solucionado en Santa Fe. Y la política vio a productores
trabajando con ellos y no quejándose. Y los productores vieron políticos con un papel y un lápiz sentados para trabajar. Qué interesante el ejercicio de interrelacionar las provincias y sus jugadores, sus actores, ¿no? Porque pienso como entrerriano que soy, y esto lo mencionaste al pasar recién, que muchas problemáticas o situaciones, a veces no problemas, posibles búsquedas de unidades de negocio, de rentabilidades, nuevas formas de hacer las cosas. Muchas veces, y creo que es un paso interesante, es buscar nuevas cosas para hacer sin que sean soluciones para problemas. Claramente en Argentina hay provincias más adelantadas que otras. Si vos lo ves, nosotros te seguimos abarrochando por todas las redes y tratan de llevar su lenguaje a diferentes provincias, diferentes instituciones, y eso me parece fantástico. Ahora, vos qué hacés de estas ideas, las ejecutás, hacés realidades. ¿Es amalgamable el lenguaje de productores de diferentes provincias? ¿Es factible que la política realmente escuche al productor? ¿Amanecen soluciones en esas nocturnas mesas? Yo lo que vi hoy fue un convencimiento de que nosotros queremos una Argentina que se desarrolle de la mano del agro, nosotros los productores. Y hoy vi que la política le daban información que le demostraba con datos y con temas concretos que ese es el camino. Entonces, cuando estos diputados y senadores hoy se van a estar dispuestos a trabajar con nosotros porque es el camino, es la llave. Entonces, cuando me preguntan, pero ¿por qué estás tan convencida que el con es la clave? Porque veo lo que nos trajo, hasta dónde nos ha traído el contra. Entonces, no sé si es que tengo muchas opciones, pero lo que tengo claro es que esto no lo queremos nunca más y que yo me quiero apalancar en la fortaleza de cada provincia, pero también destacar las realidades de cada uno. Porque ahí es como logramos que, otra vez te digo, hoy había una diputada de Córdoba sentada al lado de un diputado de Santa Fe porque nos sobraban diputados y senadores. Tenía más de uno por mesa. Cuando hace un tiempo yo decía, ¿lograré sentar 12? Se vinieron hasta acá. Están acá acompañándonos y vamos a seguir trabajando. Es como, nada, un sueño hecho realidad. Y estoy convencida, en serio, Joaquín, que es el camino. Dialoguemos, construyamos y démosle para adelante. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y salimos a estas calles que propone el Congreso CREA 2025 y nos encontramos con ustedes, los protagonistas, los jóvenes, los estudiantes. ¿De dónde son? Yo de Santa Cruz, Bolivia. ¿Por acá? Yo de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. ¿Y por aquí? Yo de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Bueno, productores bonaerenses y un productor de Bolivia. Santa Cruz es muy importante para todo el territorio boliviano en términos productivos. Sí, totalmente. Estamos a la cabeza de la producción agropecuaria en Bolivia, justamente. Nos destacamos en la soja y bueno, venimos aquí a aprender un poco sobre, hacer un poco de contactos y aprender todo lo que se pueda llevar. ¿Qué te llevas de la imagen tal vez, ¿no? del campo argentino? ¿Cómo la podrías describir? No, la verdad que destaco que son muy trabajadores, los productores muy resilientes, la verdad, ante todo. Y bueno, que se puede hacer muy buenas amistades aquí. Me parece muy bueno que tengamos la oportunidad de estar acá también. ¿Y cómo llegaste al Congreso CREA? ¿Te enteraste por las redes sociales? ¿Te llegó una invitación? ¿Alguien de los chicos te lo recomendó? ¿Cómo fue? Sí, justamente todos somos compañeros de la facultad y bueno, mi compañero me envió la invitación y obviamente tuve que venir. Bueno, vamos al campo directo, tierra productiva si las hay, como el suelo bonaerense. ¿A qué te dedicas? O mejor dicho, ¿qué proyectás también sobre tu vida en el campo desde acá, desde CREA? Bueno, todo lo que es agricultura, obviamente, y mezclado con ganadería, digamos, aplicar ambos conceptos. Pero no, de CREA me llevo por ahí algunas charlas específicas de innovación en tecnología agropecuaria, todo lo que es capacitación. Y bueno, también generar contactos, conocer gente nueva, en general eso. Es como que uno se va totalmente energizado de acá. ¿Te pasa algo así? Sí, totalmente. Es lindo venir a CREA, es lindo participar, ver cómo trabajan, que es importante que trabajen unidos con el campo, que es una forma de trabajar. Y bueno, llevas, como decía Fede, poco de innovación y cosas nuevas para la mente y para el campo. Hasta ahora, dentro de toda la experiencia que están teniendo en estas jornadas, desde CREA 2025, ¿qué te llevas como el descubrimiento, si podemos encontrarlo? No, más que nada lo que es innovación. Tecnología, eficiencia, más que nada. Un campo por ahí, el argentino que siempre es difícil de llevar, lo que es eficiencia es muy importante y bueno, por ahí nos llevamos eso. Bueno, y hablando de lo que uno se puede llevar,
Y no podemos soltar, hablando de producción también, la yerba mate. No podemos dejar el mate y recorrer esta bonita propuesta del Congreso CREA 2025 juntos. Y me vas a dar un mate en vivo y en directo. Pero cómo no, señor. Ahora está medio caliente, pero bueno, con cuidado. Vamos a arriesgar en vivo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Martín Ardoin, diputado nacional por el PRO, por La Pampa. Obviamente vamos a hablar de política, pero te meto en la producción, que sos muy productor. Y recién antes de la charla hablábamos un poco del sorgo, ¿no? Y en una Argentina que habla mucho de maíz, vos hacés sorgo. ¿Por qué? Soy criador de la zona de Doblas, de la zona del Caldenal, y la verdad que me está resultando mucho mejor el sorgo. O sea, el maíz tiene muchas ventajas, pero nosotros tenemos muchas plagas, entre ellos el jabalí, ciervo, y bueno, y nos hacen un desastre, claro, y están descontrolados totalmente, y el sorgo me está funcionando muy bien, me está salvando el verano, y muchas veces me queda algún rastrojo para el invierno, así que ya hace varios años que vengo verdeos de invierno para pasar el invierno y el sorgo para el verano. Cuando decís hacen un desastre, ¿qué hacen? ¿Cómo rompe el jabalí, el chancho, cómo el ciervo? ¿Qué es lo que hacen? Primero voltean, después comen el grano desde el piso, pero al voltean unas cantidades enormes, te lo van aplastando y esa planta ya después no se vuelve a recuperar. ¿Y qué haces con esa planta? No, le podés echar la hacienda, pero es un desperdicio, pues lo tenés que comer fuera de época o no dio todo su potencial, entonces con el sorgo llegó mucho mejor. ¿Cómo está la rentabilidad del productor en La Pampa? En el tema ganadería estamos pasando un veranito, los precios son muy buenos, pero nosotros venimos de 42 años del mismo signo político en La Pampa, donde la política en el discurso es productiva porque hay fomento de crédito y de promoción, pero en realidad que estamos con una carga impositiva enorme, donde este gobernador apoyó el cierre de exportaciones de carne, donde avaló en el gobierno anterior la suba de retenciones. Entonces, en lo discursivo son productivistas, pero cuando ese productor pasa por el contador se funde. Así que es una batalla que estamos dando. Yo creo que estos congresos CREA son muy importantes porque es donde acercamos al productor con la política y no es cuestión de confrontar, sino de encontrar un rumbo que beneficie al país, que se dé cuenta el pueblo argentino que con estas retenciones hemos generado el 56% de pobreza, que tenemos que sacarle el pie de encima al productor y pensar que tienen que entrar dólares y ganancias a la Argentina para ser un pueblo que queremos y que la Argentina se desarrolle. Este gobierno a nivel nacional ha hecho lo contrario en parte de lo que ha hecho el gobierno de La Pampa, ¿no? El provincial. Ha bajado las retenciones y ha hecho un compromiso de en cuanto pueda seguir bajándolas. Le ha levantado el tema de exportaciones, ha permitido que las carnes retomen un poderío que habían perdido. Digo, ¿cómo analizás y cómo ha seguido ese lineamiento del gobierno nacional? Claramente es un gobierno que se acercó a la producción, no en los tiempos que quiere el productor quiere retenciones ceros de un día para el otro, de regulaciones, pero es un gobierno que claramente entiende lo que es la producción, ha dado muestras concretas, vos lo dijiste recién, una baja de retenciones, sacar burocracia, tratar de bajar impuestos. Por eso desde el PRO venimos acompañando desde el día 1, dándole gobernabilidad. Nunca vamos a estar en el club del helicóptero, ni de los que tiran piedras, así que con mucha expectativa. Lo único que con nuestra impronta, yo estoy luchando porque la baja de retenciones sea por ley. No puede ser que la baje un presidente o una presidenta de turno y las pueda volver a subir, tiene que ser por ley. Por eso yo defiendo tanto al Congreso y la función de los legisladores, tanto de diputados nacionales como de los senadores. ¿Para qué está Argentina a nivel producción? Para todo, para todo. Recién tuvimos unas charlas con Barbechando, donde en los últimos años, hasta hace 20 años, Brasil y Argentina veníamos produciendo igual. Hoy Brasil, en lo que vos quieras, produce 4 veces más que Argentina. Hoy daban un ejemplo, importaba yogur hace 20 años, ahora es el segundo productor de leche del mundo. Y todo esto se hizo por 2 cosas. Uno, por el trabajo legislativo. Se hizo Primero entendió el pueblo del potencial que tiene el agro para Brasil. No lo defiende la política, lo defiende el pueblo brasilero. Nosotros para Argentina cualquier productor es mala palabra, no se entiende de esa importancia y mucho menos la política. Y por el otro lado, la baja de retenciones. O sea, no hay país en el mundo que entienda que se pueda producir con un 20, con un 30% de retención. Entonces, trabajo en equipo de las legislaturas y baja de impuestos. Le cantemos, Paquito.
Gracias por seguir con nosotros. Qué interesante lo que mencionaba Martín Ardoin sobre cómo cambia la política a la industria y viceversa. Y por supuesto vos que estás del otro lado te diste cuenta que el equipo, el que está en el piso, se ha enojado, ha visto la calidad de producción que estamos teniendo aquí en la reunión de CREA y no han podido ser menos, así que vinieron a mi izquierda el señor Miazo. David, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. La próxima avisame y vengo con los cortos directamente. A mi Muy lindo derecha, el día. el señor Daniel Aprile. Muy bien, mira vos. ¿Bien? Se agrandó, dice que viene con los cortos. No, lo que tiene que traer es un saco, ¿no? Porque, bueno, no podemos hablar de eso. No, Ok, ¿cómo le va, para nada. Aprile? Muy bien, muy Bueno. bien, muy bien. Bueno, con me lo alegro. último que me queda de vos, pero muy bien. Bueno, muy entonces bien. voy con Miazo primero y después Sí, vengo claro, con usted. cargamos pilas. Miazo, querido, no me hable de CREA, hábleme de otra cosa. ¿Qué vamos a ver? Bueno, esta semana tuvimos la presentación del Ejecutivo del Presupuesto 2026, Sí, señor. que más allá de otras cuestiones, entre ellas algunas críticas, algunas de las proyecciones macroeconómicas básicas, como el dólar, que plantea un dólar a diciembre de 2027 en los niveles de los que vimos esta semana, pero yendo al agro, vemos derecho de exportación, la línea de derecho de exportación, representando 10 billones de pesos para el 2026, lo que representa una suba del 23% respecto a este 2025, Sí. de lo cual se lee que no hay proyectada, por lo menos en el presupuesto, ninguna baja adicional de derechos de exportación. Si producís, si desarrollás, si estás en cambiarle la forma a las cosas, en transportar algo, en estar en el campo, en la industria del comercio, ¿se viene un buen tiempo para vos? Sí, yo creo que sí. Más allá de esto del presupuesto estamos conversando. En términos de granos, hemos visto que los precios ya han hecho piso. Todavía no hay un escenario alcista hacia adelante, pero los precios internacionales más bajos difícilmente sean. A eso le suma una ayudita el clima en Estados Unidos, la baja de la tasa de Estados Unidos por parte de la Fed, le suman un ingrediente y el movimiento de tipo de cambio a las actividades exportadoras le ayuda a amortiguar el peso de los costos en pesos, como los fletes, los labores agrícolas, entre otros. Brevemente, porque hay mucha gente que nos ve que no entienden demasiado sobre cómo afecta cuando Estados Unidos baja o sube su tasa. ¿Qué pasa con el dinero que anda dando vuelta por el mundo? Básicamente hay una correlación entre la tasa y el valor del dólar. Sí. Pensemos acá lo que se estaba intentando hacer de tener una tasa alta para contener de alguna manera el valor del peso. Entonces, una tasa más baja en Estados Unidos de alguna manera significa un dólar más barato a nivel global, y como los commodities, los granos, los minerales, el petróleo, está expresado en dólares, tienden a subir, no porque pase nada con los granos, sino porque bajó el dólar. Entonces, esa es más o menos la correlación tasa-precio de los granos. No puedo creer que pueda leer ese tamaño de letra, Miazo. No, antes que te vayas, justamente de acá, de lo que es el presupuesto, de todos los impuestos que planea recaudar el gobierno nacional, el cuarto son derechos de exportación, después de IVA, ganancias e impuestos a los créditos y débitos bancarios. El cuarto en importancia. El cuarto. Siempre es interesante escucharlo, Miazo. A mí Seguro. particularmente me gusta más escucharlo a usted, Aprile. No, no. Bueno, son opiniones personales. Cuando no viene David, siempre decimos, cuando termina el programa, qué bueno que hubiera sido que hubiera estado David acá, ¿no? No hay nada grabado, dice Daniel. No hay nada grabado. ¿Qué vamos a ver, Daniel? Bueno, yo digo que para la ganadería vienen buenos momentos, y me parece que en este sentido hay que mencionar que hay 3 aspectos que son clave para el sector. Porque hemos hablado mucho de la ganadería, en la rural dijimos, bueno, se viene el boom de la ganadería. Hay 3 cosas que son clave y la voy a explicar muy simplemente. Algunos le dicen las 3 P para la ganadería, que son precio, pasto y lo político. Y algo hablaste vos seguramente con Martín Ordaín hace un ratito, que además es un productor ganadero de la zona de La Pampa, él sabe mucho de la parte agropecuaria. Te diría que, por un lado, el precio está en torno a los mejores valores de los últimos tiempos. Hoy por hoy, si uno mira para atrás las series históricas, lo que vemos es una mejora de precio en todas las categorías, en ternero, en novillo, en todos los números vos tenés precios que están muy por encima de la media histórica, precios que están, pero el doble en algunos casos, o sea, muy por encima. Terneros con $3.20, cuando la serie histórica siempre te daba menos de $2, con lo cual tenés números muy atractivos. Ahora, ¿precio te garantiza rentabilidad? Bueno, no siempre. No siempre. Vos tenés muy buenos precios, pero la rentabilidad termina siendo ajustada en algunos puntos, hoy por lo menos. ¿Por qué? Bueno, porque tenés costos internos que siguen siendo altos y porque tenés que seguir cuidando, bueno, el tema alquiler de campos, etc. Hay un montón de costos fijos que están ahí. Ahora, ¿qué tenemos de bueno como escenario futuro? Y acá se meten las otras 2 P, que son, por un lado, pasto, porque hemos tenido lluvias. Vamos a hablar, si quieren, tema lluvias, porque hay un punto importante para mencionar hoy por hoy, fundamentalmente en la zona centro de la Argentina, donde tenés un exceso hídrico muy importante, y eso afecta.
Yo vengo de estar en la semana por muchas zonas de la Cuenca del Salado y me cansé de ver animales con agua... Qué tristeza, Dani, el agua... Pero medio metro arriba, o sea... Qué tristeza. Muy fuerte, así que y tenemos que pasar... la certeza de muchos productores que saben que ese medio metro de agua se va a transformar en un campo normal, sin agua en un año, pero normal en serio en 3 años. Y por eso, exactamente, por eso digo que tenemos que pasar este escenario, ver que el agua empiece a drenar, ojalá que eso empiece a pasar, pero vas a tener pasto, evidentemente, en algún punto pasto no te va a faltar. Aquellas tierras que recibieron lluvia, si no se inundaron, tienen pero un momento inmejorable. Y esa es la otra P de la que yo hablaba, ¿no? Primero digo precio, después digo pasto y después digo la parte política, porque si hay un escenario que nosotros, pase lo que pase, sabemos que no va a tener interferencias, y lo digo porque esto es muy importante para el sector agropecuario, que es la previsibilidad, es que el escenario no va a cambiar para el tema de la ganadería. O sea, no está previsto de ninguna manera, tenía que el gobierno antes de... O sea, no va a entregar las armas nunca en términos de intervenir el mercado, de volver a tocar las exportaciones de carne, o sea, hacer todas las cosas más nocivas que tuvieron los productores ganaderos en los últimos tiempos. Con lo cual, la tercera P es esa, la parte política, que la sumo con una cuarta, que sería la previsibilidad, está también enfocada. Con lo cual, vos tenés un escenario de buenos precios que se van a mantener, porque además, para la ganadería, no es tan simple como para la soja extender el área, no es tan simple aumentar el stock. Vos no podés decir el año que viene... Bueno, vamos a tener el doble de rodeo que hay hoy por hoy en la Argentina. Más, Argentina está hace 15 años estancada en su cantidad de rodeo, digamos. Por todas las políticas que no fueron adecuadas para el sector ganadero, con lo cual vos no es que el año que viene vas a duplicar tu stock, con lo cual la oferta va a seguir siendo más o menos la misma. Y la demanda de carne en el mercado interno está aumentando y en el mercado externo también. Entonces, eso también te garantiza que la P de precios se va a mantener, o por lo menos los precios pareciera que llegaron para quedarse. Así que si el escenario mejora, te diría que es muy alentador para el sector ganadero. David, si vos venís de una ganadería que durante muchos años la rentabilidad fue baja, o te volvés un especialista en costos o te fundís. Hoy llega un momento donde la rentabilidad es mayor. Dani expresa muy bien los valores. Hay en la gran mayoría de las categorías que tienen que ver sobre todo con lo bovino, con las vacas, con el ternero, con los toros y demás, récords históricos y estables, como dice Dani. Ahora, el ganadero debiera ya tener una experiencia muy marcada en cuanto a costos. ¿Vos ves esto o no? ¿Todavía hay que trabajar mucho? Hay que trabajar mucho en productividad y eficiencia, porque también en momentos malos, más que necesariamente trabajar en costos, se asume más bien una actitud defensiva, ¿no? De bajar eventualmente tecnología, bajar intensidad para sobrevivir, ¿no? Entonces, en muchos casos lo que hace falta es un cambio de chip, de decir, bueno, lo que nos sirvió para defendernos en algunos momentos no es la misma táctica que necesitamos para un momento más agresivo, donde están dadas las condiciones para crecer, que muchas de las condiciones que planteaba Dani están planteadas para seguir sucediendo en los próximos años. No es una cuestión meramente coyuntural. No te puedes equivocar acá, porque equivocarte cuesta muy caro. La curva de aprendizaje hoy por hoy para quienes entran en el negocio también es muy alta. Las tasas de financiamiento son muy altas. Eso conspira de alguna manera con que ingresen más actores al sector ganadero, con lo cual te diría que el escenario, por eso digo que la oferta no va a crecer demasiado, más allá de por una cuestión biológica, ¿no? Digamos que vos podés tener un ternero por año. Más allá de eso, no van a ingresar otros actores a la ganadería porque es caro meterse hoy por hoy. Las tasas de financiamiento para quien no tiene capital propio son muy altas. Ese es un tema que te diría que también ahí está en alerta, ¿no? Preocupa ¿Sabes qué mucho. le falta al ganadero hoy? Que aparezcan plata barata para poder rearmar campos mixtos. Porque lo que ha dejado en su momento el monocultivo, que fue la soja, fue destrozar los campos ganaderos y los mixtos y volverlos a la agricultura. Hoy sale un pedazo de plata armar potreros, piquetes, mangas, corrales. Me parece que ahí hace falta... Si vos decís, che, ¿qué es lo único para ponerte exquisitos? Digo, aprovechando este sol hermoso y nuestro ceño fruncido. Si hubiese un campeonato de ceño fruncido, creo que acá está el podio, ¿no? El Tano se ríe, pero es verdad. Creo que si vos te pones exquisito en eso, en financiación para rearmar, porque esto que vos decís, el ingreso, el umbral de entrada al negocio es altísimo. Ahora, si vos, aparte, tenés que rearmar tu campo, que hace 20 años lo desarmaste, estás en el horno. Y como decimos siempre, ¿no? Salir de la ganadería es muy fácil. Salir del sector ganadero es muy fácil. Vos, digamos, tirás un herbicida, por decir no decir una marca, digamos, tirás un herbicida y empezás a trabajar la tierra, la agricultura. Para volver a la ganadería,
necesitas muchísima plata, ni te cuento si estabas con algún tipo de explotación con tambo, etc. O sea, el negocio es completamente distinto. Mucha gente por ahí no lo sabe, piensan que mañana estarás pero no un han tambo aprendido mucho en y aire de campo, mañana lo aprenden en el aire de campo. Tal cual. Nosotros vamos a aprender de lo que está pasando acá, así que vamos a ir a tomar un refresco y enseguida volvemos. Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura de la Nación, gracias por estar en Aire de Campo y bienvenido a CREA. Impresionante lo que se dan en estas reuniones donde la agroindustria se expresa, Atilio, ¿no? Impresionante. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por la invitación. Y la verdad que un gusto estar en CREA, un emblema de lo que puede hacer la producción argentina y lo que puede hacer uniendo experiencias, compartiendo voluntades, compartiendo, yo diría, desafíos. Bueno, y hoy es una muestra cabal. Me parece que este lugar es un lugar que el campo coloniza un lugar citadino, ciudadano. Sí. A mí me parece bueno. Qué interesante. Vos sabés que hoy repasaba temprano que es CREA, ¿no? Y uno a veces se olvida que son más de 200 grupos regionales de experimentación agrícola, ¿no? Y lo que lleva la palabra, esa necesidad, ese coraje, esa intuición de hacer cosas que no se sabe hasta dónde van, pero sin embargo terminan siendo algo importante. Para mí el coraje más grande que tuvieron cuando los iniciadores fue poner ese gen de compartir todo, de compartir todas las experiencias en un sector que era un poco reacio a dar la fórmula del éxito. Así que a mí me parece extraordinario lo que hacen. Te cuento, Joaquín, que yo tuve yo diría el honor de haber formado el primer CREA pasando el río Uruguay. En la Uruguay. República Oriental del Uruguay. Claro, porque CREA, estos más de 200 grupos están en Argentina y en Uruguay. Por eso, pero digo, el origen es en Argentina. Y trasladamos como entrerriano esta tecnología, esta idea al Uruguay. Así que, pero la verdad que potencian la producción, abren la cabeza, incorporan tecnología. Bueno, y otra cuestión distintiva, bueno, muchos jóvenes, la verdad que esto repleto. Es un aliciente extraordinario. ¿Sentís que la política, más allá de los partidos y sin meternos con figuras en particular, sentís que debería absorber un poquito esta experiencia de compartir es más? Yo creo que no vamos a inventar la pólvora, ya la inventó Brasil. Hay que compartir más entre el sector dinámico, productivo, que tiene ventajas, yo diría hasta naturales, geopolíticas, con la política. Y bueno, lo que está llevando adelante esta entidad Barbechando, nosotros la estamos acompañando en todo lo que podemos, ellos nos acompañan a nosotros también. Y me parece que el éxito, o en todo caso el futuro del sector, tiene que ver con que no fracase estos intentos de interacción y de vinculación entre la actividad productiva, que lo hace muy bien, lo hace de manera excelente, y la política, que en definitiva es la que puede dar marco para que salgamos de esta pérdida permanente de oportunidades. Al principio fuiste durante muchos años solo, no es que sea poco, pero solo un tipo campero. Después te transformaste en un empresario y después te metiste de lleno en la política, con lo cual tenés una visión muy 360 del actor de campo inserto en una sociedad que es muy política, muy económica, muy productora y desarrollista. ¿Para dónde tenemos que ir, Atilio? No, tenemos que ir para encontrar el lugar del sector productivo en la consideración de la opinión pública nacional, digo, de que realmente se valore lo que significa para el desarrollo, lo que significa para el desarrollo de provincias como la nuestra, de ciudades como la nuestra. Compartimos, Joaquín, somos vecinos de ciudades. Y me parece que, porque esta conversación con la sociedad va a hacer que los representantes, los políticos, puedan tomar, como en Brasil, a todas las necesidades del sector como prioritarias. Y yo creo que esto es una sinergia positiva, y una sinergia que le ha permitido a Brasil ocupar el lugar que ocupa como proveedor mundial de alimentos para personas humanas. La verdad que, bueno, y nosotros tenemos
tanto más tecnología y tenemos tanto más emprendedores, innovadores, productores. Sin duda. Y bueno, no lo podemos perder. Gracias, Atilio. No, gracias. Y recorriendo Congreso CREA 2025 nos encontramos con Santiago Mocorrea, con larga trayectoria en el campo y referente en Villegas. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Todo bien, acá disfrutando un poco de este Congreso Nacional CREA, que la verdad que por lo visto han puesto un empeño impresionante para armarlo y está a la vista y bueno, pasándola muy bien, con muchos debates, muchas charlas interesantes y bueno, aprovechando también a encontrarnos con muchísimos productores de todo el país, ¿no? Que está bueno relacionarse y ponernos al día y bueno, es un sector que creemos siempre tiene que estar más unido que nunca. Bueno, y lo que termina siendo esto, como normalmente identificamos con los productores, es un gran punto de inspiración, en el cual te vas totalmente energizado de las propuestas que hay acá y del reencuentro mismo del año. Sí, sí, totalmente. Uno muchas veces quizás vive enfrascado en la diaria de uno, ¿no? Y también es muy lindo salir a tomar un poco de aire, a ganar un poco de objetividad también, ¿no es cierto? De charlar con gente que quizás está en el mismo rubro, pero hacen las cosas de otra forma de las que las hace uno. Y eso es muy importante, el intercambio es fundamental para que podamos progresar como sector. Y el campo tiene algo que es muy noble, que es que comparte la información. En el campo compartimos la información, no tenemos ningún problema en compartir experiencias, cómo hacemos las cosas. Y bueno, obviamente que creemos que de esa forma es mucho más productivo, ¿no? Si le sacamos una foto hoy, hablando de producción a Villegas, zonas totalmente aptas y potentes si las hay, ¿cómo está hoy el contexto productivo dentro de toda una provincia de Buenos Aires que tiene dificultades? Bueno, el contexto actual de Villegas es muy bueno. Dentro de una provincia que tiene entre 2 y 3 millones de hectáreas entre inundadas y anegadas, lo que nunca en la historia, porque siempre durante las inundaciones generalmente Villegas fue de los primeros distritos en inundarse. Villegas le entra muchísima agua de Córdoba cuando vienen las inundaciones grandes y tiene una retención de agua ahí causada un poco por toda la cuestión de las rutas y las vías de ferrocarril. Pero bueno, nos hemos salvado un poco de estas últimas 3-4 lluvias muy importantes que han afectado qué sé yo, sé que puntualmente 9 de julio y Carlos Casares están atravesando un momento durísimo, obviamente nos solidarizamos con ellos, pero también otras zonas como Junín, Chacabuco, Lincoln, inclusive Peguajó, hay muchas zonas complicadas y por primera vez te diría que Villegas está en una situación climática muy buena, que bueno, obviamente esperemos que aguante porque sabemos que con no demasiada agua se nos puede llegar a complicar. Así que bueno, también trabajando desde la rural de Villegas para dar una mano con todas estas localidades que están bajo agua. Desde la rural siempre hay cierta solidaridad, el campo es muy solidario, así como en su momento cuando Corrientes tuvo todo el lío de la sequía y los incendios, nos conglomerábamos para mandar camiones con rollos, para que puedan alimentar la hacienda y no se les muera la hacienda. Bueno, lo mismo hacemos hoy con todas las localidades que están inundadas. No solamente nos solidarizamos, sino que también de alguna forma tratamos de dar una mano en lo que se puede y lo que tengamos a mano nosotros desde hoy una localidad que todavía climáticamente está subsistiendo en lo que va del año. Muchísimas gracias por sumarte a Aire de Campo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en la TV Pública. Como siempre te digo, en la semana charlamos a través de las redes sociales @TV Pública y ahora nos vamos a dar el gustazo de charlar con Ignacio Kowarski, presidente de Carvap. Ignacio, gracias por estar en Aire de Campo. No, un placer. ¿Cómo estás? Bueno, Ignacio, aparte de presidir Carvap, es productor. Y aparte de productor, para mí es una categoría que respeto mucho, que es la de médico veterinario. ¿Por qué? Porque hay pocos actores en el campo que entienden tan en profundidad e insertan sus manos tan al fondo como un veterinario. Así que para mí siempre tiene una visión, siempre hay una visión extra del veterinario, ¿no? Bueno, lo primero, ¿cuál es tu balance de estas 2 jornadas que se van a ver en CREA, ¿no? Una entidad amiga, por supuesto, que trabajamos mucho en conjunto en muchos aspectos y que es como un oasis, ¿no? En toda esta locura, entre las inundaciones que estamos teniendo en algunos lugares, sequía, eleccionarias, un año muy eleccionario. Bueno, es como venir al CREA y levantar los faros, entender de los valores, del trabajo en equipo, de la sumatoria de los talentos. Para mí siempre es un placer, así que por supuesto acompañando y siendo parte. ¿Qué estás viendo de la actualidad de los productores agropecuarios, ¿no? ¿Qué están viendo desde Carvap? ¿Cuáles son las preocupaciones?
bueno, cómo embargan las reuniones, las conversaciones que se dan. La verdad que este año particular nosotros es un año que también, por ser una política gremial lo nuestro, estamos muy abocados al trabajo legislativo con los candidatos, ¿no? En Provincia de Buenos Aires hemos tratado de acercarle las propuestas que necesitamos de parte del sector agropecuario, que se conversen en las legislaturas para tratar de una vez por todas en la provincia de lograr esas pendientes que tenemos de hace rato. Después tenemos que atender la urgencia, no podemos por supuesto dejar de decir que las inundaciones que están afectando muchísimos distritos tenemos que coordinar acciones con hidráulica, con la autoridad del agua, con los ministros, tratar de coordinar también las mesas de trabajos locales, pero en la Comisión de Emergencia Provincial, pedir la aprobación, pero también que se homologue a nivel nacional. Van saliendo todas esas cuestiones, pero lleva un trabajo institucional importante. Y después lo otro, ¿no? Lo de todos los días, que es la atención de las rurales y de los productores con la demanda diaria, que son muchas, son variadas, caminos rurales, educación rural, señal de teléfono, que podamos hacer las cartas de aporte y los DTE, las tasas viales que se dispararon. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que atender todos los días. ¿Cuánto hay de desidia de la política, de los gobiernos, sobre todo anteriores en Provincia de Buenos Aires, cuando uno ve la zona de 9 de julio? Porque nosotros en Aire de Campo hemos mostrado mucho, hemos relevado mucho las inundaciones en Provincia de Buenos Aires, toda esa zona de 9 de julio y demás. Pero bueno, la verdad es que uno puede ver ahí parte del pasado del país que no produce, que no desarrolla. ¿Se puede cambiar esa realidad, Ignacio, o no? Sí, estamos convencidos. Y yo siempre digo, en el momento que alguno de los que estamos en esto se deja de convencer y deja de tener ganas de traccionarlo, que dé un paso al costado, que atrás venimos gente que tenemos ganas. Nosotros entendemos que la provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme, por supuesto, con falta de política municipal, provincial y nacional por años. Y hoy se ve decidida no solo en caminos y demás, sino también en infraestructura de obras hídricas que no se han hecho. Hoy todos se vanaglorían de lo que está pasando en el Cuenca del Salado, pero tiene años de esto, de mismos colores políticos que nunca lo hizo. Ahora se aceleraron un montón de obras, faltan puntos específicos, pero tenemos mucho por hacer. El río Vallimanca tiene que tener una adecuación, el nodo Bragado hay que resolverlo, hay que hacer las obras después que siguen el nodo Bragado y que trae todo el agua del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos puentes y demás que hay que hacer, hay mucha cuestión de infraestructura que por años lo vimos, cómo se nos fue yendo, y por otro lado decíamos, che, pero además de todo lo que le sacaron al campo, siempre se habla 200, 180, 220 mil millones de dólares. ¿Dónde están? Bueno, infraestructura no están. Y en Provincia de Buenos Aires, que hemos tenido grandes disputas por inmobiliario, el año pasado la ley fiscal impositiva y el presupuesto que nos metió hasta una quinta cuota anual, aumento de más del 300%, todo eso ¿dónde está? Porque no lo vemos. Y siempre decimos, qué mejor que el Estado sea eficiente como tenemos que ser nosotros, porque si nosotros somos eficientes tenemos que nos fundimos y cerrar las puertas, el Estado se da vuelta o cambia partidas o te aumenta impuestos, no lo podemos hacer. Bueno, entonces, qué mejor que el Estado empiece a ver, además de ser eficiente, qué es lo que se tiene que ocupar y el resto le deje la plata a la gente en los bolsillos. En nuestro caso a los productores, pero al comerciante, al emprendedor, a esa persona autónoma que quiere invertir, quiere crecer. En algún momento eso también lo tenemos que discutir. Le cantemos, Paquito, pa' que te olvides. Seguimos con más Aire de Campo y por supuesto gracias por estar con nosotros en una edición especial desde el Congreso CREA. Estimado Miazo, ¿con qué vamos? Vamos con las relaciones insumo-producto para la soja. Una buena y una mala. La mala primero. La mala primero. Siempre. El poder de compra de la soja, al expresarlo en insumos y en distintos tipos de inversiones del campo, ha perdido poder de compra respecto al promedio de los últimos 5 años. Bueno, pero esa es muy mala. Esa es mala. Pero la buena, a ver, o viendo el vaso medio lleno, está mejor que el año pasado. Hoy se necesita 13% menos soja para adquirir glifosato, 11% menos soja para adquirir una cosechadora, 10% menos para adquirir una camioneta, 20% menos para comprar gasoil y 6% menos para pagar un flete. ¿Te puedo pelear? Sí, señor. ¿Te puedo pelear con Aprile? Dale. Pero no hay crédito. Sí, no hay crédito y además, bueno, por esos motivos probablemente los productores y por algunos otros más decidieron sembrar menos soja este año versus el año pasado, digamos. ¿Qué opinas? Más allá No, de... pero esto es buen dato, digamos. Sí, pero... De hecho, el maíz no es tan bueno. Me refiero a los En anteriores la comparación que con el año pasado.
Bueno, no, Me refería al anterior. viene pasando en general porque Claro. estamos con un contexto de menores precios, Claro. ¿no? Que empezó hace ya 2 años con la declinación de precios y es lo que decíamos en el capítulo anterior. Creo que ya alcanzamos los pisos y esperemos empezar a repuntar. Todavía no está muy claro el repunte, sobre todo el maíz, un poquito más claro sí en soja. Ningún deseo más grande de Aire de Campo que los precios repunten. Para No. nuestros televidentes, ¿no? Sí, claro. No, es bueno para el campo, es bueno para el país. El 60% de las exportaciones del país vienen de las cadenas agropecuarias e industriales, el 80% de las exportaciones netas. Así que, sobre todo en contexto donde faltan dólares, siempre Sí, en señor. Argentina, eso va a ser un buen dato, como también es un buen dato cómo viene el trigo en particular. Y si querés te sumo algún Sume. dato de maíz. Sume. En las relaciones insumo-producto, que en este momento está arrancando la siembra de lo que es el maíz temprano, el maíz que arranca primero, también gracias a las buenas disponibilidades de agua. En todas las zonas que se hace maíz temprano ya está arrancando. En ese caso tenemos mejora en el poder de compra respecto a una cosechadora, se necesita 16% menos maíz que hace un año, Sí, señor. 25% menos maíz para pagar un litro de gasoil, 11% menos para pagar un flete, pero 7% más para pagar la semilla de maíz y 11% más para pagar por la urea, el fertilizante. Pero hay un buen dato, eso estas últimas semanas empezó a cambiar, así que probablemente ese número se vaya dando vuelta en las próximas semanas. Hay algunos productores que ya no tienen opción, Sí. que ya lo tienen que tener comprado, sobre todo los que arrancan con el temprano, pero los que arrancan con el tardío seguramente tengan alguna oportunidad de comprar el fertilizante un poquito más barato. Si Argentina finalmente explota a nivel vaca muerta, el fertilizante va a ser mucho más barato en Argentina porque le recordamos a nuestros televidentes que el gas es la materia prima fundamental, sobre todo para la urea. Y una segunda cosa que es muy sonsa, no hoy, porque los voy a agarrar muy a las apuradas y no los quiero traicionar. El sábado próximo vamos a hacer un estimado interno de Aire de Campo, de cantidad de hectáreas a sembrar de todos los maíces y el que queda más lejos pague el asado para toda la producción. Somos 83 personas. Sí, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esto es un compromiso en vivo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Perfecto. Agrego, mirá, un dato muy interesante. Pensé que iba a agregar Que lo- vino. No, que lo recuerdo. No, agrego a la apuesta el vino. El vino. No, sí. eso sería muy jugado. Eso sería muy jugado. Sí. No me va bien en las apuestas en general, así que trato Entonces de no evitarlas. juegue el vino. No, tengo un anecdotario de Sí. apuestas todas negativas. Todas. Pero una cosa que me parece Sí. interesante respecto a lo que decía David es que además para la ganadería, retomando lo que charlábamos antes, el maíz también está barato. Con lo cual vos hoy por hoy necesitas menos maíz para, en términos de relación insumo-producto, ¿no? Sí, sí. Para lo que serían kilos de carne. Así que ese dato también me parece que es muy alentador. Pero desde todo donde punto de arranquen vista. un poquito para arriba, donde sigan, donde busquen, tengan un poco de memoria Sí. las tablas de valores de los commodities. Sí. Argentina va a pasar por una primavera que ojalá se quede todo el año y Ojalá. toda la vida, porque la verdad que los commodities han estado muy, más del doble de lo que están hoy, en épocas donde quizás no se necesitaba tanto o había Sí. La soja es peronista, dicen siempre. No, la soja es peronista. La soja es sí, peronista, verdad. eso no cabe Si no, no le ninguna puedo dar la duda. espalda de manera tan clara a los gobiernos no peronistas. Pero bueno, Tremendo. ¿con qué vamos? Bueno, mira, todo esto es posible si hay agua. ¿sí? El punto es que está empezando a haber más agua de la que necesitamos realmente. A ver, tenés mucha gente que a esta altura se pregunta si el agua es una bendición o si ya es un castigo. Y ¿Por depende qué? de las fotos que pongamos ahora, ¿eh? Bueno, porque tenés una gran cantidad de zonas, vamos a ver algunas imágenes, porque Sí. tenés una cantidad muy importante de zonas que sufrieron ya la cantidad de agua, que la están sufriendo. De hecho, tenemos en este mismo fin de semana lluvias, todavía, aún hoy, muchas lluvias que se están registrando en la zona centro de la Argentina, con lo cual el escenario es complicado. Hasta hace una semana, según un relevamiento de CARVAP, tenías entre 2 millones, 2 millones y media, un poquito más también, de hectáreas con algún tipo de afectación o de anegamiento. Yo, como les decía, estuve recorriendo gran parte de la zona de la cuenca del Salado y ahí la situación es completamente crítica. Se nota cómo una obra que tiene que haber estado terminada de hace tantos años sigue perjudicando a los productores de esa región. Porque todo lo que vi, que te contaba, con productores que son ganaderos en esa zona porque son bajas, con animales, todos los animales bajo agua. O sea, es realmente muy, pero muy Tristísimo. doloroso verlo. Y son productores a los que les va a costar mucho volver a regularizar su situación. Ahora, saliendo de la ganadería, para el maíz necesitamos que deje de llover, especialmente para el maíz temprano, ¿no? Y para el trigo también necesitamos que deje de llover porque para el trigo esta cantidad importante de agua puede llegar a ser también un problema. No nos olvidemos que Ya lo ahora, es en algunas zonas, ¿eh? y ya lo es, Sí, en no nos algunas zonas, olvidemos sí. que cuando vos tenés agua empiezan a proliferar, hace un ratito lo veíamos Enfermedades.
a González Montaner, que es uno de los fitopatólogos más importantes que tiene la Argentina, y yo lo escuché esta semana hablar de, perdón, justamente ese punto, ¿no? La aparición de enfermedades o la fusariosis después con la cantidad de agua. Ese me parece que va a ser un problema, por eso digo que el tema de lluvias es algo a tener en cuenta. Gran especialista González Montaner. ¿Te parece que sigamos recorriendo? Por supuesto. ¿A usted le parece? Muy bien. A vos te invitamos a seguir recorriendo con nosotros este mega congreso CREA. Ya venimos. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Para olvidarme, no estás lista todavía. Tansi revoluciona la siembra de granos finos con Evox, la nueva familia de Aircards de Tansi, con corte seccional automático en 8 zonas. Ahorra miles de dólares en insumos. Sumate a la nueva generación en siembra. Aplica Maxentis, el fungicida de Adama que actúa con precisión sobre las enfermedades que afectan tu trigo y cebada, roya, manchas y escaldadura. Doble acción, bajo riesgo de resistencia y alto retorno de inversión. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funciona mucho mejor si el auxiliar de aplicación es Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. En cada hectárea, en cada jornada, Plantium está con vos, con tecnología que marca la diferencia. Plantium, potenciamos el esfuerzo de la gente de campo. La noche es nuestra, lunes a viernes a las 21:30. Televisión Pública. Y recorriendo el Congreso CREA 2025 me encuentro con las voluntarias, no son las únicas, son muchas que se suman en Tecnópolis. ¿De dónde sos y cómo llegaste a estar acá? Soy de América, estoy estudiando en Buenos Aires igual y vengo de familia CREA. ¿Y cómo es en algún punto la tradición, la trayectoria y la elección también, ¿no? De poder estar acá y acompañar la representación en todo el país que tiene CREA. La verdad que CREA, siendo un grupo tan familiero también, ¿no? Y tanto apoyo, te genera como esas ganas de dar un poco más. Yo he venido a varios congresos como parte del público y cuando me llegó la invitación de poder ser voluntaria dije, obvio, no tengo problema. ¿Vos qué estudiás acá en Buenos Aires? Yo me recibí de diseño industrial. Bueno, te necesita el sector productivo. Sí, la verdad que sí. Está bueno poder agarrar y pensar en nuevas ideas de cómo transformar el campo. Bueno, y voy por acá, que hay mucha representación de Tres Arroyos, sí. En este Congreso CREA 2025. ¿Que tu historia y tu llegada es parecida a la de ella por la familia, por el entorno o por alguna sorpresa de la vida? No, mi papá, la verdad, siempre formó parte del grupo del sur de la provincia de Buenos Aires y siempre se la pasaba yendo a las reuniones y nada, me dijo que siempre que viene hay un montón de voluntarios, mis hermanas lo hicieron anteriormente, así que yo me contacté con CREA, les pregunté por mail si podía venir a ser voluntaria y me dijeron que sí, así que nada, vine este día porque mañana no puedo. También estoy estudiando Dirección de Negocios Globales en UADE, así que sí, me gustaría encontrar también acá, siento que es un lugar que te puede abrir
puertas y ver para dónde direccionarme profesionalmente en el futuro, y me gustaría, ya que ninguno de mis hermanos se va a dedicar al agro, me gustaría tipo darle ese gusto a mi papá de seguir con lo mismo. Bueno, estudiás el desarrollo de negocios a nivel global en el mundo. ¿Te está llevando algo de acá para nutrir tu proceso estudiantil, tu trayectoria académica? Y estuve viendo, o sea, me gusta mucho la rama de la energía, así que estuve viendo ahí los folletos de YPF Agro. Me encantaría también formar parte así de una empresa argentina con tan buen nombre, así que sí, estoy abierta a un montón de cosas. Bueno, muchas gracias por animarse y sumarse a Aire de Campo. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Francisco Morchio, diputado, productor y entrerriano igualello. Así que un placer tenerte por primera vez en Aire de Campo. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, ¿qué has podido ver en esta masiva concurrencia en este Congreso CREA? Lo que yo sé como productor, que es que el campo ya es valor agregado, ya no es solo un campo extensivo como probablemente era y como en el imaginario de alguna gente está, sino que es tecnificación, gente que se prepara, gente que comparte sus experiencias para mejorar y sin duda el sector más importante de la economía de este país. Bueno, charlas mucho con varias patas de la mesa, con todas, ¿no? Con la política porque formás parte, con las rurales porque formás parte, con los productores que no están, si se quiere, convocados en alguna institución porque también andás mucho. Estás en una provincia que es, entre comillas, divertida porque no puede dedicarse a nada en particular y tiene muchas cosas y eso también te hace polifacético, digamos. ¿Cómo ha transcurrido este año el productor agropecuario y qué tiene que esperar hacia adelante? Yo creo que finalmente se logró que se desintervengan los mercados, con lo cual podemos realmente producir con un potencial que siempre tuvo este país, pero que estaba limitado. Creo que en ganadería se ha visto muy bien, también en un contexto internacional que ayudó mucho. Probablemente justamente esos valores internacionales han perjudicado a la agricultura, que necesita sin duda sacar la traba de las retenciones a corto plazo, porque si no cada vez es más difícil. Sobre todo en zonas como vos describiste de Entre Ríos, donde se puede hacer de todo, pero no todo con el potencial que pueden tener los campos de la provincia de Buenos Aires o de otros sectores. Es cuando más los agricultores están necesitando un gesto. Hubo un buen gesto del gobierno, que es la baja de las retenciones. Deberíamos tener una certidumbre, primero de que sea por ley y segundo de cómo van a seguir bajando a cero. Te llevo a Entre Ríos, porque Entre Ríos, como vos decís, no tiene capacidad para tener el maíz más productivo de Argentina, porque seguramente eso sea provincia de Buenos Aires y Córdoba. No tiene la capacidad que tiene quizás Santa Fe para desarrollar al máximo la industria láctea, pero en todas las mesas, en todas las canastas tiene producción. Es una provincia rica en lo que es la diversidad. Si alguien tiene capital y trae capital, tiene para elegir, ¿no? Sin embargo, Entre Ríos no lidera. En muchas de las categorías donde debería ser realmente una provincia fuerte, no lidera. ¿Por qué sucede eso y qué hace falta cambiar, ¿no? El por qué y cómo cambiamos, cómo mejoramos. Primero, productivamente coincido con vos. Es una provincia donde no tenés los máximos en capacidad en cada cultivo o en cada producción, pero sí podés hacer casi de todo. Claro. Casi de todo. Es una fortaleza, Francisco. Es una fortaleza. Y hay otra fortaleza muy grande, que son los entrerrianos. El entrerriano es una persona que le gusta el trabajo, que tiene una capacidad increíble y al fin de cuentas hoy vale mucho tener capital humano para ejercer cualquier producción. Probablemente viene de una política, ahí tengo que hablarte un poco de política en un programa agropecuario, viene de gobiernos que estuvieron 20 años dándole la espalda al campo. Y hoy hay un gobierno provincial que sí entiende al campo, que es amigo del campo, que hay capacidad de escucha. Lo que no hay es una situación económica de la provincia, por cómo se recibió, para generar probablemente la estructura que necesitaría el productor agropecuario en caminos, en un montón de cosas, para tener las condiciones ideales. Pero por lo menos está el objetivo de tenerlas y de lograrlas cuando se pueda económicamente. Entre Ríos tiene, entre otras cosas, una posibilidad con el manejo de agua, ¿no? Yo siempre bromeo y digo que es la provincia donde tiene agua por todos lados. Tiene agua de arriba de lluvia, de abajo de cuenca, tiene
3 ríos muy importantes a nivel nacional. Sin embargo, en las épocas de sequía sufrió mucho. ¿Hay algún plan para el productor que tenga que ver con el manejo de aguas? No solo de riego y posibles inversiones y seguros. Primero no hay que dejar pasar una cosa que vos mencionaste de entrada, que es la posibilidad de fletes que te dan los ríos. Eso es algo que Entre Ríos nunca ha aprovechado en el más mínimo de su potencial y que hoy hay una intención de empezar a aprovecharlo. Después tenés un promedio que en Gualeguay, por ejemplo, que es mi departamento, tenés 1.300 milímetros anuales. Es otra gran ventaja que tiene Entre Ríos. Y además la posibilidad de aprovechar, por la pendiente que tiene, acumulación de agua pluvial que podés usar para riego. Yo creo que tenemos un ministro como Willy Bernaudo en la producción que entiende todo eso y que está buscando la posibilidad de aprovechar ese potencial. Y esa es una buena noticia. Hace tiempo que no, sinceramente, yo fui senador provincial 8 años, no entendían estos temas. No lo entendían y no lo tenían en agenda. Hoy están en agenda. Hay limitaciones económicas que tiene la provincia heredadas que van a llevar a que todo esto demore un poco, pero sin lugar a duda hay gente que entiende y que lo quiere hacer. Así que esa es la buena noticia que tiene la provincia. Le cantemos, Paquito, pa' que te olvides. Esperamos, Antonella y yo, y todo el equipo de Aire de Campo, que hayas disfrutado como nosotros este programa especial aquí desde ACREA. Que me impresionó mucho, Anto, que esta organización abarca las variables indispensables para el negocio, pero hace del productor agropecuario un ser en toda una parte holística, un 360, ¿no? Porque vimos de todo en estas 2 jornadas, insisto, lo que decíamos al principio, no solo rentabilidad, economía, política, cuestiones de semillas, de eventos, también. Generación de empleo, mucha inteligencia emocional, mucha inteligencia artificial, muchas herramientas blandas. No sé, me gustó mucho. De todo, y para nosotros es un honor, como decimos, trabajar en territorio. Sí, claro. Salir al campo, a la ciudad también y a la provincia, en este caso, desde Tecnópolis. Insisto, esto que viste hoy, o parte, ¿no? Con estas entrevistas que viste hoy sábado y el sábado próximo también seguramente pongamos algunas cuestiones que hayamos elaborado acá en CREA, en Tecnópolis, tiene que ver con un campo que está pensado por personas que salen de su zona de confort, ¿no? Que ven al productor, como te decía recién y como les decía al principio, mucho más allá de las tranqueras, ¿no? Esto que el campo nos invade de manera positiva, obviamente que genera compromisos y obligaciones, todavía hay temas que hay que seguir abordando, hablando de sustentabilidad y de sostenibilidad. Me parece que eso es muy importante. El productor como un actor social importante. Sí, claro, es que no podemos sacarlo de una sociedad. Es un individuo importante dentro de una sociedad que también es importante, esas pequeñas sociedades que son las ciudades del interior que viven de la agroindustria, de la bioagroindustria. Me parece que eso es muy relevante. Por supuesto, felicitamos a todo el equipo de los más de 200 grupos CREA, de los regionales, y a su presidente Fernando Nevares y a todo el equipo, porque la verdad que la apuesta en escena de este evento de conocimiento, de docencia, también de esparcimiento. La vi muy entretenida en los espacios de la pausa. Me encanta porque después de todo uno acá viene a vivir muchas experiencias en poco tiempo. Quédate con ese concepto. Bueno, nosotros todos los sábados estamos con vos para vivir un poquito más juntos el campo. Así que nos vemos el sábado próximo. Como siempre te digo, seguinos en redes sociales, @tvpublica. Nos vemos el sábado próximo. Chau, chau. Chau, chau.